així d'aire condicionat, cosa insòlita en aquesta casa, a veure com estarem. Bueno, comencem aquesta sessió, aquest bloc temàtic d'avui que tractarà de les fronteres simbòliques. Comencem amb la primera intervenció, que la farà la Valeria Berdolini. La Valeria Berdolini és llicenciada en Dret per la Universitat de Bologna, també és llicenciada en Sociologia del Dret per l'Institut d'Ognati i doctorada en Sociologia del Dret per la Universitat de Milà, amb una tesi centrada sobre la qüestió de la legitimitat, especialment sobre la categoria de legitimitat aplicada al camp de la justícia penal internacional. De totes maneres, les seves línies d'investigació se centren sobretot en els estudis sobre les persones, el feminisme i els processos de democratització. En els últims darrers 11 anys ha treballat a la Universitat de Milà, a la Facultat de Dret, també a la Universitat de Milà Bicocca, a la Facultat de Sociologia, i sobretot en investigacions teòriques centrades en fronteres i processos de democratització. Avui ens parlarà, en principi havia de parlar i parlarà sobre les fronteres invisibles de l'exclusió social, sobre les fronteres a les ciutats, però després d'aquests dies aquí, que he estat participant en totes les xerrades, ahir em va proposar reenfocar la xerrada i parlar d'això, però reenfocar-la sobretot amb el tema de la Mediterrània, que no estàvem tractant tant. Així que la deixem que parli d'això. Tens 45 minuts? Jo t'avisaré quan ho veuré. Poco me voy abajo porque si no no veo. Muchísimas gracias. Los agradezco mucho por la invitación aquí. Estoy muy feliz de ser aquí esta mañana. Y lo siento por mi castellano. Lo que se pasa es que en estos 2 días aquí escuchando, he visto que hemos enfrentado muchas fronteras y faltaba la frontera con más discusión en estos días, que es la frontera del Mediterráneo Central, la frontera regulada para Italia. Esta mañana el Ministerio del Interior ha secuestrado un nuevo barco. Ayer se puso un velero con más de 70 personas acerca de Lampedusa, quedándose en el puerto, y esta mañana fue secuestrado. Y en el mismo tiempo hay otra vez el barco de CIAI que espera de encontrar un puerto seguro. Entonces, por estas razones, yo pensé que dejarlo con una propuesta teórica pequeñita y con una reconstrucción de qué se pasó en los últimos 6 años en la frontera italiana podría ser algo que completa la discusión de estos días. Entonces, disculpe si no hablamos tan de fronteras invisibles de la exclusión social, pero creo que lo que pasamos en Italia sobre las fronteras invisibles de la exclusión social es parte de la construcción del peligro en esta frontera simbólica. Entonces tenemos que mirar abajo. Bueno, empiezo con esta mapa. Es una provocación. Esta mapa es la mapa del Mare Liberum. Es una mapa que mira al Mediterráneo como un territorio. No como un mar, pero como un espacio, no se ve mucho, pero como un espacio. Y, bueno, podemos hacer algo. Como se puede ver, las profundidades del mar expuestas como montes. Empiezo de aquí porque la idea, el marco teórico es de mirar al Mediterráneo como campo de poder, y mirar al Mediterráneo como campo de poder y espacio de jurisdicción. Entonces, el primer problema es cómo vamos a definir esta jurisdicción y cómo hay 2 trampas. Una es una trampa conectada con la idea cosmopolita de derechos universales y de un derecho sin territorio, que es la idea de Hannah Arendt, es la idea que vamos a encontrar después de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, cómo en este momento histórico la soberanía y el territorio están marcando muy fuertes estas fronteras.
Como hemos dicho, todo empieza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, hablando del nunca más, se abre una idea de derechos reconocidos, se abre una idea de derecho de refugio y se abre una idea de un reconocimiento de los derechos que suben las personas y no suben un territorio. Pero bien, tenemos que encontrar una jurisdicción para legitimar estos derechos. Entonces, hay derechos formales, su papel, pero tienes que ser enfocados en un territorio. ¿Y qué más? El derecho de la libre circulación. Voy más rápida, es para acordarse todos los pasajes. ¿Qué más? El Tratado de Constitución de la Unión Europea, bueno, de la primera versión de la Unión Europea, explica otra vez que la libre circulación es un principio muy fuerte. Al final hay el principio de socorro, que es un principio confirmado para la Convención de Ginebra de 1950. Entonces encontramos un derecho universal, una jurisdicción universal por los derechos humanos, formalmente, pero es un derecho que deja a cada Estado que ha siglado la Convención el deber de aplicarla y de implementarla en la práctica. Es lo que Ana Arendt explica bien como el derecho de tener derechos. Es un derecho superior, es un derecho que podemos decir como el derecho de la paz, que es el derecho que cada persona, a partir de los apólites, porque el caso que estaba buscando estaba el caso de los juifos en la Segunda Guerra Mundial, tenían derecho, también sin territorio. Entonces, la propuesta desde la Segunda Guerra Mundial es desconectar los derechos de un territorio. Pero, decimos antes, esta desconexión no se acaba porque hay necesidad de una jurisdicción por este derecho, que sería una jurisdicción universal, como hay la idea cosmopolita, como Agne Sellers o Habermas han hablado de esta jurisdicción universal, pero en la práctica se deja a los Estados el deber de afirmar estos derechos. Por otro lado, sigue una reflexión sobre una idea de territorio y lo que Saskia Sassen llama territorialidad y lo que los juristas llaman jurisdicción, que es la conexión entre los derechos y el territorio. Es un sistema de poder, la jurisdicción, que marca un espacio. Creo que para comprender mejor lo que se pasa en el Mediterráneo tenemos que apuntarse estos conceptos, porque creo que mirar a la jurisdicción y confrontar el socorro a la jurisdicción es la manera para ver cómo ha cambiado la frontera de reconocimientos de los derechos. John Agnew es un geógrafo que ha estudiado la historia del territorio y habla de trampa del territorio, porque dice que no podemos acabar de un espacio sin territorio y no podemos acabar de las relaciones que están sobre ese territorio. Bueno, los encontramos muy claro. Las relaciones entre jurisdicción, identidad y espacio. Richard Ford, que es un profesor de geografía jurídica, explica cómo hay dos tipos de jurisdicciones. Hay las jurisdicciones que podemos decir orgánicas, que están como las naciones, y hay otras jurisdicciones que él llama jurisdicciones sintéticas, que son jurisdicciones donde el derecho trabaja como definición de un espacio y de un poder sobre ese espacio.
Asunto esto, que tenemos un territorio, que tenemos una idea de territorialidad, que es un poder sobre el territorio, que la jurisdicción es la relación jurídica entre este poder y este territorio, y que tenemos, por otro lado, cartas que dicen que por pedir derechos no necesitamos de una conexión con un territorio, pero al final el territorio implementa estos derechos. Vamos a mirar cómo trabaja como dispositivo de poder la frontera. Asumo la posición de Sandro Mesandra y de Brett Nixon, que hablan de la frontera como método. ¿Qué significa hablar de la frontera como método? Ellos dicen que mirando la frontera es muy claro el sistema de poder y las relaciones de poder y de desigualdad entre dos contextos. Este asunto nos ayuda porque ahora tenemos un concepto de territorio, un concepto de jurisdicción, un grupo de derechos confirmados como el derecho a la movilidad y una frontera, que es una frontera del mar. Y lo que es más interesante es que esta frontera, ¿dónde está Ramón? Esta frontera no es fija, es una frontera móvil. Y en los últimos 6 años hemos visto muchísimos cambios en esta frontera. Que están cambios formales, están cambios sociales, porque entra una frontera de socorro, se queda como una frontera de protección de los confines europeos, y es un cambio sustancial porque los kilómetros del mar cambian la posibilidad de pedir un derecho. Bueno, esto es simplemente una mapa, estábamos hablando antes, al desayuno, pero como esta es la última parte de rutas muy largas, no es la única, hemos encontrado muchas rutas y vamos a ver cómo cambiando la frontera de los derechos cambian las rutas también. Podemos decir que encontramos como estos grupos de rutas para ir a Europa. Algunos datos. En los últimos años, la ruta del Mediterráneo Central se ha vuelto más peligrosa. Es la Organización de la Migración que lo dice. Habla de más de 17.000 muertos en los últimos 4 años, y el riesgo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque han cambiado las políticas de controles de la frontera. Esto están los números de los muertos, pero simplemente para dejar una dimensión del fenómeno que estamos mirando. Y, bueno, como sabéis, especialmente en el principio de este recurso que vamos a ver, en 2013, la Italia estaba un país de cruce, no estaba un destino final. Estuve por años el país de cruce para subir a Suecia, para subir a Alemania. Pero después, en 2015, la crisis migratoria de la ruta balcánica ha cerrado partes de las fronteras y no han encontrado un acuerdo eficaz por el reglamento de Dublín 3. Entonces, en este momento, formalmente, porque no es, pero formalmente, el país de destino tiene muchas dificultades para cruzar el resto de los países Schengen. Octubre 2013, 13 de octubre de 2013. A lo largo
de la isla de Lampedusa, que es una isla muy pequeña en el medio del Mediterráneo, hay un naufragio que cambia completamente la historia de esta ruta. Es un naufragio muy largo y el gobierno italiano hace dos cosas. Deja la ciudadanía a los muertos y empieza una misión especial de control y de socorro que se llama Mare Nostrum. La operación Mare Nostrum abre hasta 15 millas pues, de la frontera líbica el socorro. Entonces se pone con una serie de medidas del gobierno italiano para socorrer los muertos. Entre el 18 de octubre de 2013 hasta el 1 de noviembre de 2014, que es el periodo de control de Mare Nostrum, se bajan muchísimos los muertos, pero suben los números de los recogidos por la Italia. Aquí hay una mapa de cómo las dos rutas cambian en el tiempo con el número de gente que cruza. Esto es en el medio de Mare Nostrum. Pero eso es lo más interesante, porque esta azul que se ve aquí es la frontera del socorro de Mare Nostrum. Entonces, muy cerca a la costa líbica. Esta blanca es la frontera formal del área SAR Italia. Esta amarilla es la nueva frontera desde el 1 de noviembre de 2014. Es la frontera de Praga. ¿Qué se pasa? Que en un año todo este espacio, que es un espacio de socorro y de reconocimiento de los derechos, se cierra más por dos razones. La primera es que hay una diferencia de costo. Mare Nostrum está una operación del gobierno italiano más que de la Unión Europea. Segundo, una medida de socorro no estaba protegiendo la frontera externa de la Unión Europea. Entonces tenemos dos fronteras que se cruzan. Una es la frontera de los derechos que hemos hablado antes, del reconocimiento de los derechos, de los socorros de la gente que está en peligro en el mar. El otra es la última frontera exterior de la Unión Europea. En un año, bueno, en un mes, cambia el espacio. Cuando este espacio cambia, empiezan a cambiar la manera de socorro. Empieza la sociedad civil a tratar cómo reducir los muertos en este espacio sin derechos. Es claro que es una provocación teórica, pero nos ayuda a ver el cambio. Y el cambio reduce la gente que cruza por este lado. Suben los muertos, ganan los recogidos. Verano, la gente vuelve, sigue volviendo, pero con riesgo mayores. Hay un otro facto. ¿Todos se acuerdan del naufragio y la muerte de Alan Kurdi en el septiembre de 2015? La semana después hay dos acuerdos por recoger y recolocar los migrantes de la Unión Europea. Es el
aumento de masa verdura y ampliamiento de las fronteras de los derechos. Después Mare Nostrum, que estaba de facto un corredor humanitario de Italia, encontramos un otro momento, septiembre de 2015, cuando empieza, falta septiembre de 2015, pero empieza el cruce de los migrantes, lo más de Siria y de Afganistán, hasta Alemania, que supera el acuerdo de Dublín. Entonces, no importa si tú has cruzado en Grecia, tú puedes ser recogido en Alemania. Noviembre de 2015, ataques en París. Esta ruta se deja muy peligrosa, hay problemas en Macedonia, hay problemas en Serbia, hay problemas que suben con los atentados. Estamos en marzo de 2016. El pacto entre la Unión Europea y la Turquía para reglamentar este cruce. Cada migrante, recordar que vuelve a Turquía, hay un migrante con posibilidades de refugio que vuelve a Europa. Julio 2016, esta ruta va disminuyendo y vuelve el cruce. Cuando vuelve esta ruta, en el 2006, encontramos por la primera vez un sistema organizado de socorro para los barcos de la sociedad civil. Estos son los números a la derecha de los migrantes salvados por a las fuerzas militares de control de la frontera de Frontex. Estos son los números que están muy largos de la gente socorrida para los barcos de la sociedad civil. En este momento hay estos grupos de organizaciones que hacen socorro. Médecins Sans Frontières, Migrant Offshore Station, Proactive Open Arms, Sea-Watch, SOS Mediterráneo, You Get Rented, CI, Lifeboat. En este momento, la sociedad civil va a bloquear el riesgo y a proteger otra vez los derechos en la última parte. ¿Qué se pasa? Febrero 2017, gobierno italiano, Ministerio del Interior Minetti, dice, tenemos que regular. Lo que se pasa en este cruce no puede ser sin regulación porque hay peligros, hay terroristas que cruzan el Mediterráneo. Y el 8 de febrero de 2017, sigla, lo hemos visto ayer con Javier Martí, un acuerdo con uno de los grupos líbicos, donde se deja a la Libia la responsabilidad de un apoyo técnico y tecnológico a la Guardia Costera Líbica, que es un nuevo actor. En la mapa del poder ahora tenemos el gobierno italiano, la frontera de Frontex, la sociedad civil y la Guardia Líbica. Y Malta también. Este acuerdo cambia la ruta, pero hay un segundo pasaje, que es en julio 2017, porque el mismo ministro del Interior pide
a las organizaciones internacionales de siglar un código de conducta, porque el ejercicio de socorro en la frontera del exterior necesita un control mayor. Entonces, ¿qué dice este acuerdo? Que los grupos tienen que no ingresar en las aguas territoriales líbicas excepto en situaciones de grave e inminente peligro que requieren asistencia inmediata. Entonces, limitar la permanencia en el área líbica hasta a situaciones de peligro, no realizar comunicaciones por la salida. Entonces, si tú lo ves, puedes hacer un socorro. Si tú recibes una llamada, no puedes irte. ¿Y qué más? Que había la necesidad de cooperar lealmente con la autoridad de seguridad pública del lugar por el desembarque de los migrantes. Entonces, ¿qué se pasaba? El barco se encuentra otra vez aquí. ¿Ves? Más o menos aquí. Sí. Encuentra una llamada, no se puede mover. Si hace un socorro, tienes que esperar. El control es italiano sobre el barco. No todas las organizaciones van a siglar el código de conducta. Empieza lo que los periódicos italianos han llamado la criminalización de la sociedad civil, que no es solamente sobre el mar, pero lo que se pasa aquí es más fuerte. Cambio de gobierno, nuevo ministro del Interior y cerramos la frontera. El ministro Salvini cambia completamente. Aquí es más claro. Hay área de socorro líbica, área de socorro de Malta, aguas contendidas por el socorro entre Italia y Tunisia, aguas contendidas entre Italia y Malta y aguas italianas. Esta es la isla de Lampedusa, que es el punto más cercano de Europa a la costa líbica. Esto están como 75 kilómetros. Es como 3 días de viaje, no más. El código de conducta reduce los números de los barcos que pueden seguir operando en el área. Y en el junio 2018 hay el caso del Aquarius. Empieza, hemos visto ahora aquí, un juego de poder entre Italia y Malta sobre de quién es la competencia y dónde está el puerto seguro de socorro. Entonces, ahora tenemos la frontera formal de protección externa, la frontera móvil del socorro y la frontera contendida sobre la competencia sobre el socorro. Es el 9 de junio de 2018 y el barco se encuentra con más de 600 personas esperando de encontrar un puerto. El gobierno de Italia dice no, y espera. Y la gente tiene que esperar más de una semana hasta cuando el gobierno de Pedro Sánchez acepta de enviar socorros y de recoger la gente en el puerto de Valencia.
Lo mismo se pasa en el mes de agosto con el puerto de Algeciras. De este momento, del momento de presa en cargo del poder del Ministerio del Interior de Matteo Salvini, cada barco de la sociedad civil va a ser controlado con éxitos distintos, porque hay cada vez una respuesta distinta y con una pedida de responsabilidad de la Unión Europea. En el mismo tiempo, hay un otro barco de la Marina Militar Italiana que hace un socorro acerca de Lampedusa el 16 de agosto. Carga 190 migrantes. 13 pueden bajarse en Lampedusa porque tenían condiciones de salud muy enfermas. Los otros siguen por otros 3 días hasta el 20 de agosto en el puerto de Catania, donde está prohibido el desembarco. Y por 4 días los migrantes están secuestrados sobre el barco de la Marina Militar Italiana, con un procedimiento de secuestro de persona a cargo del Ministerio del Interior. No obstante de esto, junio 2019, el Ministerio del Interior hace un nuevo decreto de seguridad que explícitamente regulamenta el control de la frontera marítima. Dice que el Ministerio del Interior es la Autoridad Nacional de Seguridad Pública que tiene todas las funciones de controles de la frontera marítima y terrestre del Estado. Entonces, la frontera no es una frontera de socorro, pero ahora se queda solamente como frontera de control del Estado, primero Estado italiano, después frontera europea, y como una frontera que tiene que ser protegida. Y todo es muy claro con lo que se pasa en los últimos meses, bueno, en los últimos días más que en los últimos meses, con el caso de Sea-Watch. Sea-Watch es un otro barco de la sociedad civil. Por 12 días, esta es la ruta que ha hecho la Sea-Watch esperando de encontrar la posibilidad de irse al puerto de Lampedusa. Aquí podemos ver la frontera de las aguas italianas y la ruta por 12 días esperando de cruzar. Después de 12 días, la capitana del barco viola, evocando el estado de necesidad, este borde se queda cerca del puerto de Lampedusa, espera otros 2 días y al final llega al puerto. Esto se pasó el fin de semana pasado. Cuando el barco llega al puerto, empieza el descargo de los migrantes. La capitana fue puesta en arresto para la Guardia de Finanzas. ¿Y qué se pasa? Que cuando estaba atracando en el puerto de Lampedusa, el barco de la Guardia de Finanzas se puso en el medio, pidiendo resistencia a un barco militar de guerra. Por eso ella está puesta en arresto, pero el juez ha decidido que la acción fue una acción de
ejercicio de un orden por la seguridad de los migrantes en el barco. ¿Qué podemos decir? Volvemos al principio. No es una reconstrucción completa, pero es una reconstrucción de este cambio. Tenemos un territorio que es el Mediterráneo, que trabaja como territorio, también si es un territorio de agua, con una frontera que es real y simbólica en el mismo tiempo. Es real por la medida de ser una frontera que puede bloquear a la gente. Es real porque es la frontera exterior de la Unión Europea. Es simbólica porque los kilómetros de este territorio pueden variar. Y varían como respuesta política o como estrategia política, como en el último caso, no solamente de control, también de construcción de la seguridad en el Estado. Por algunos lados podemos decir que los barcos representan la imagen más simbólica, más fácil para construir el discurso del peligro de la invasión. Es muy instrumental. El Ministerio del Interior habla cada día del control de la frontera exterior. Por otro lado, tenemos los derechos que hemos visto antes. Tenemos una idea de derecho a tener derechos que en este momento se bloquea aquí, hasta esta frontera. ¿Qué es una frontera de poder? Es una frontera que ahora es de control de Italia, pero no es solamente eso, porque cuando hemos pasado entre Mare Nostrum y Frontex fue una medida de la Unión Europea. Pues que en los próximos 2 días otro barco van a ser secuestrado. La ruta no es cerrada, pero es casi cerrada. Pero la frontera sigue y lo que más importante es que la gente sigue a cruzar. Es muy claro mirando estas, como variando el cierre de las fronteras, se encuentran nuevas rutas. Entonces no es un fenómeno que se va a acabar, pero el costo social, el costo humano y el costo político de lo que se pasa es muy largo, y los peligros de instrumentalización que estamos enfrentando en el control de la frontera desde Italia es muy alto. Yo creo que podemos discutir. Perdón, estava dando les gràcies per la intervenció. Bueno, obrim ara un torn de preguntes, comentaris. Qui vol intervenir?